El hombre que no actúa, aunque sepa, sigue siendo esclavo. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre la moral y la ética, y de cómo, aunque la ética reflexiona sobre los valores y lo digno en general, buscando principios válidos para cualquier individuo, la moral es el conjunto concreto de normas que un grupo adopta como válidas. A pesar de esto, hoy estamos regidos por leyes que dicen dignificarnos individualmente, leyes supuestamente éticas, pero que en realidad no son ni las más dignas ni las más efectivas. Y aquí está el punto central del vídeo: las leyes europeístas y anglosajonas contra Cristo Rey y su moral y ética. Un edicto promulgado por Luis XIV, Luis el Grande o Luis Rey Sol, para regular la esclavitud en las colonias francesas, legalizaba la esclavitud de africanos, obligaba a bautizarlos en el cristianismo, pero les negaba la libertad, permitía castigos corporales, incluso la mutilación y la pena de muerte para esclavos fugitivos, consideraba a los esclavos propiedad de sus amos. Ahora, vamos a ver qué pasaba en la España de los siglos de oro, la España apostólica, en la escuela de Salamanca, una corriente teológica y jurídica liderada por Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano y otros. Surgió tras la llegada de los españoles a América. El objetivo era determinar la licitud moral y jurídica de la conquista. El resultado fue la afirmación de la dignidad y los derechos naturales de los indígenas. Los principios esenciales que de allí sacaron fueron: los indígenas son personas con plena racionalidad y derechos naturales. El derecho de gentes, ius gentium, es universal y obliga a todos. Nadie puede ser privado de libertad injustamente. La guerra y la esclavización de indígenas no tienen justificación si no hay causa justa. Francisco de Vitoria dijo en 1539: los bárbaros no pueden ser despojados de su dominio ni de su propiedad por el solo hecho de ser bárbaros o infieles. Y Antonio Escotado Añado dijo: los humanos solo deberían intercambiar cosas y no intercambiar otros humanos. Vemos la clara diferencia entre quien tiene a Cristo presente en su moral y ética en sus actos y quien no. Cierro esto con una frase que dijo Cristo mismo: Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hasta 1958, Bélgica mantuvo exhibiciones de personas africanas en condiciones degradantes, como en la Expo de Bruselas. Holanda, Alemania, Reino Unido también organizaron zoológicos humanos hasta principios del siglo XX, mientras la Europa ilustrada y civilizada del siglo XIX y XX exhibía a hombres y mujeres africanos como bestias. España, siglos antes, tenía una política radicalmente distinta en sus colonias. Ofrecía libertad, ciudadanía y dignidad a los esclavos que aceptaran el Evangelio y fidelidad del rey. Y no eran colonias, eran provincias españolas. En la Florida española, durante los siglos XVI y XVIII, los esclavos que he mencionado ahora, que escapaban de las colonias británicas, sabían que cruzar la frontera era encontrar esperanza. España les daba un trato claro: ser libres, ser cristianos y ser españoles. Porque para la monarquía católica todos los hombres tenían un alma inmortal creada por Dios mismo.
No importaba el color del humano en cuestión. El requisito era convertirse al cristianismo, no por imposición brutal, sino como camino de verdadera integración. Así surgió Fort Mouse en 1738, el primer asentamiento libre de ex-esclavos africanos en lo que hoy son los Estados Unidos. Y muchos de estos asentamientos siguen existiendo hoy en día como prueba de lo que fue y hizo España. Creado y protegido por España, Fort Mouse tenía su propia iglesia, su propio cabildo y su milicia africana al servicio del rey. Ya no eran africanos, ya eran cristianos y españoles. Pero continúo. Digo africanos y señalo para que veamos lo que hizo España y lo que hizo la esfera anglosajona. Su líder fue Francisco Menéndez, un antiguo esclavo británico, ahora hombre libre y soldado español. Y si miramos más atrás aún, encontramos que en el principio de la historia de España aún hay más historias asombrosas, como la de Juan Garrido. Juan Garrido nació en la África Oriental en torno a 1480. Fue vendido como esclavo y llegó a Portugal, pero allí abrazó la fe cristiana, fue bautizado y recibió la libertad. Se convirtió en súbdito español, viajó a América, no como esclavo, sino como conquistador. Participó en la conquista de México junto a Hernán Cortés. Fue uno de los primeros hombres de ascendencia africana en pisar el actual territorio estadounidense. Fundó la primera plantación de trigo en América. Sirvió como soldado, poblador y colono. Murió como ciudadano español, con derechos y propiedades. Esta era la España apostólica, imperfecta en muchos aspectos. Sí, pero con una ley moral y ética superior, porque teníamos la ley de Cristo Rey, donde el esclavo podía llegar a ser hermano, soldado y ciudadano. En cambio, en la Europa secularizada, desde el siglo XVI al siglo XX, hombres y mujeres africanos eran enjaulados y exhibidos como bestias, sin bautismo, sin libertad y sin dignidad. Cristo no vino a abolir nuestras leyes, sino a llevarlas a la plenitud como muchos de nuestros aspectos como seres. Él nos enseñó a ver en el otro un hermano, no un objeto, como proponían los anglosajones, los franceses, etc. Mientras las leyes humanas se degradan por codicia, la moral de Cristo permanece inmutable, llamándonos a la dignidad y la fraternidad universal. Amén.